En este sábado de Pascua, escuchemos el Santo Evangelio según San Marcos. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia la aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: «Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura». Palabra del Señor. En la primera lectura del libro de los Hechos, vemos a unos apóstoles con una fe radiante e inquebrantable. Irradian la fuerza de Dios en sus palabras y en su rostro. Las personas se convencen porque primero los ven a ellos convencidos, por la pasión con la que proclaman a Jesús resucitado y por la congruencia de sus hechos con sus palabras. Viven como que realmente se creen lo que predican. Su testimonio inspira a otros a vivir así, y se ve que esa fe no es un arrebato de locura, ni el interés de llamar la atención o de hacer negocio, porque ni con amenazas, ni con azotes, ni con cárcel, ni con la misma muerte, se retractan de lo que creen con todo el corazón. ¡Qué ganas de tener una fe así!, decimos los que la tenemos tan frágil y titubeante a veces, que decimos: «Señor, yo creo, pero aumenta mi fe». Pero ¿cuál es la condición para empezar a creer de verdad? Pues antes no haber creído, haber dudado. El que siempre ha creído es porque en realidad no cree, está seguro, sabe, y cuando sabes no necesitas creer, porque ahí tienes la evidencia frente a ti. Pero cuando tenemos un sesgo en el que nos reservamos esa duda, ¿y si no es cierto? ¿Y si me equivoco? La duda nos paraliza. Para avanzar necesitamos tener fe. Y a esos apóstoles que vemos con una fe admirable, en el Evangelio que acabamos de escuchar, los vimos incrédulos. San Marcos nos presenta de manera resumida las apariciones del resucitado que hemos estado oyendo en esta semana. Desde la aparición a María Magdalena, a los 12 apóstoles, a los discípulos de Emaús, a los 11 en el cenáculo. Y en todas se afirma lo mismo. Los que lo vieron no lo podían creer, y cuando anunciaron a los otros, no les creyeron. Los mismos apóstoles, quienes serían los primeros grandes heraldos de la resurrección, pasaron también por su etapa de incredulidad. Pero eso no significó quedarse para siempre en las tinieblas de la perdición. Fue una etapa en que retrocedieron, pero para agarrar vuelo, para catapultarse y dar un salto de fe mucho más grande del que hubieran dado si nunca hubieran dudado. Mañana domingo escucharemos el pasaje en que el apóstol Tomás, que pasó a la historia como el incrédulo por haberse negado a creer hasta no ver, resultó ser el que tuvo una fe más audaz que todos, al confesar a Jesús como Señor mío y Dios mío. ¿Ves que todos los que llegamos a creer tuvimos episodios de incredulidad? Hay quienes nunca han dudado, pero muchas veces es porque en realidad tampoco han creído. Se suponen creyentes porque tampoco se declaran ateos,
pero no es una fe que lleguen a tomarse en serio. Hay santos que desde pequeños tuvieron una sensibilidad espiritual tan grande que toda su vida fue guiada por su fe. Sin embargo, otros santos de primerísimo orden, como San Pablo, como San Agustín, entre otros, tuvieron una etapa de su vida en que su incredulidad, su vida licenciosa, su racionalismo o su enorme orgullo les impedía abrirse al don de la fe. Pero cuando la luz del resucitado los deslumbró, aquellos hombres duros pero amantes de la verdad tuvieron una fe mucho más intensa, comprometida y congruente que el promedio de los que se dicen creyentes. Así que a ese hijo, amigo o persona que ves con mucha pena que se ha alejado de la iglesia por cuestionar su fe, no te preocupes. Solo ora por él para que esté pasando por la etapa de duda, de la que Dios se valdrá para hacerle tener a esa persona un encuentro personal con el resucitado, que lo cambiará para siempre. O bien, puede que seas tú quien esté pasando por esa crisis y la que te hace cuestionarlo todo. No te asustes de hacer preguntas, pues Dios sabe responder. Cuestionar a Dios también es un acto de fe. Una fe que no va de la mano con la razón es credulidad. Pero una razón que no conoce sus límites es necedad. Que tengas un día lleno de bendiciones.